Hola amigos, buenas tardes. Nuevamente estamos en el aire desde el Centro de Operaciones Torre David, desde el centro de la Ciudad de México. Vamos a compartir algo interesante. Vamos a tocar un poquito ahora el tema que corresponde a un poco del libro de Gálatas. Creo que Gálatas nos da una información bellísima, completa de cómo estaban las cuestiones en el primer siglo. Nos da una información súper intensa que quiero compartir contigo en esta tarde, ¿verdad? Voy a leerte un poquito de lo que sucede en Gálatas y entraremos en capítulo 2, unos cuantos versos de aquel encuentro tan famoso, tan importante, tan interesante que sucede entre Pablo, el rabino judío mesiánico que había reconocido el advenimiento del Mesías, y entonces platicaba ni más ni menos que el baluarte fundamental, que era el mismo Kefa, Pedro, ¿verdad? Y si nosotros entendemos esto y nos trasladamos un poquito al primer siglo, mediados del primer siglo, te diré las fechas exactas, te darás cuenta de lo que sucede. Algo muy interesante. Recuerda que Pablo había sido un perseguidor acérrimo de la llamada iglesia, de la comunidad mesiánica judía o de los grupos gentiles, le denominaban como palabra iglesia, que es algo de lo que pasaba. Entonces, una vez que es reconocido, él sube a Jerusalén y encuentra a Pedro y lo confronta directamente. Algo muy interesante. Pero antes de empezar esa historia te diré los antecedentes, un poquito el background tocante a Galacia y qué sucedía en Galacia en forma general. Convendría que estudiásemos un poquito el libro de Gálatas, y pues si lo pueden leer todo el libro de Gálatas siempre te mando una información más completa, pero tú tendrías que leer y darte así el interés, sería personal, para que cotejes con lo que has aprendido a lo largo de tus años, lo comentes con quien tú quieras y entonces hagan unas discusiones a puerta cerrada e interesantes, que dejen una información en ambas partes, o todos los que participan hagan una especie de yeshiva. Yeshiva es una discusión sabia, sana, prudente, respetuosa a través de los versos de la Torah. Y eso es lo que pretendemos hacer en esta tarde. Y aquí básicamente lo que pasó en una yeshiva, así entre dos personas muy importantes que tienen que ver con todo el movimiento judeo-cristiano, llámale así en estos tiempos. Unos llaman de un modo, otros llaman de otro modo. Entonces veremos lo que sucede. Gálatas es una carta acerca de la fe y de la Torá dirigida a los gentiles o a los discípulos gentiles. En Galacia, escrita esta carta entre el 53 y 56 antes de la era común, o antes de Jesucristo o antes del Mesías. O pudo haber sido escrita tan temprana como en el año 49 del mismo siglo. Algunos han estado contando o diciendo que la fe en el Mesías Yeshua no es suficiente. Fíjate, algunos habían estado diciéndoles que la fe en el Mesías Yeshua is not enough, no es suficiente, que ellos necesitan ser circuncidados y volverse judíos. Circuncidados y volverse judíos. Este es un error mencionado en Hechos capítulo 15, verso 1. Pablo lo llama esto another gospel. Pablo, con todas las letras, lo llama otro evangelio. En la Tosefta Berakot 6:6, un falso mensaje es llamado another way. Fíjate, son escritos judíos. Pablo, por un lado, dice que esto es otro evangelio, another gospel. Y en la Torah, y en un estudio que se llama Tosefta, es un libro conocido, netamente judío rabínico, en la Tosefta Berajot 6:6, un falso mensaje es un llamado otro camino. Eso es lo que vino a hacer Pablo según eso. La Torah, dice Saúl, no fue dada para salvación en primer lugar. Repito eso. La Torah, dice Saúl, o dice Saulo de Tarso, Shaulo, o dice Pablo, dice, no fue dada para salvación en primera instancia. La Torah no es para salvación. Pero la promesa fue hecha, sino que la promesa fue hecha a través de Abraham o Abraham a todos los pueblos, y en última instancia dada a la simiente de Abraham, Yeshua.
Esto fue dado para todos los pueblos y básicamente fue a la simiente de Abraham, que es Yeshua. Esto es Gálatas 3:16, capítulo 3, verso 16, versos del 19 al 21. Mientras que la carta no dirige un papel directamente a la Torá, para discípulos judíos de Yeshua, algo de ella lo hace para aplicar a los judíos mesiánicos. Insinúa que la Torá es consistente con la vida para un discípulo. Es importantísima la Torá, por supuesto. Bien, aquí hay dos puntos. El punto importante, Pablo llama a esta porción de esta carta, le llama otro evangelio. Los Gálatas, en algunos modos, en algunas maneras, al menos el menor de los libros judíos, en la Brit Hadashah, que es el antiguo pacto, se dirige a asuntos enraizados todavía en el judaísmo. Y en capítulo 2, verso 11 al 4, Saúl hace claro que mientras que los judíos mesiánicos puedan mantener sus restricciones dietéticas tradicionales, ellos no deberían evitar una comunión en su mesa de comida con los gentiles no judíos quienes creen en Yeshua. Podían tener la comunión sin dejar sus restricciones dietéticas a los creyentes judíos. En el capítulo 2, verso del 15 al 16, Saúl escribe que la salvación viene no de guardar la Torá, sino a través de la fe en el Mesías. Y en 2:21, Saúl enseña que la muerte de Yeshua fue requerida para hacer que la Torá fuera importante para poder entender los fundamentos de la doctrina. Por afirmar que el pacto mosaico para judíos, mientras diciendo lo que no específicamente es dirigido a los gentiles, Saúl implica que en el Mesías no hay diferencia entre judíos y gentiles. Todavía en términos de promesa no hay distinción. Capítulo 3, verso 28. Así como un hombre y una mujer, o lo masculino y lo femenino son uno, aún hay diferentes entre ellos. La frase ni judíos ni gentiles, 3:28, indica que los discípulos gentiles podían mantener una relación, por supuesto, con la Torá. Entonces es interesante ver esto que estamos mencionando en forma general. Recuerda que estamos transliterando un poquito de escritos judíos, de escritos que están escritos básicamente en inglés y que tienen connotación judía mesiánica para entender mejor. Vamos a ver qué es lo que sucede exactamente en el capítulo 2, verso 1 de este libro de Gálatas que estamos diciendo. Por otro lado, cuando Kefa vino a Antioquía, está hablando Pablo, yo me opuse a él públicamente. Pablo vino a Antioquía y entonces yo me opuse a él públicamente debido a que él estaba claramente en el error. Me encanta cómo es la forma clara y directa que Saulo de Tarso le dice a Kefa. Dice claramente, tú estás en el error. La primera forma de actuar y confrontar una situación tan importante que tenía que trascender en los primeros 2000 años, que es tan importante este encuentro, tenía que ser de esta manera. Entonces Saulo de Tarso, rabino Saulo de Tarso para judaísmo, o Pablo de Tarso para cristianismo, claramente lo confronta públicamente con testigos, debido a que él estaba claramente en el error. Me opuse a él porque Kefa, quien es Pedro, estaba claramente en el error. ¿Por qué estaba claramente en el error? En el capítulo 2, en el verso 2 se dice, porque antes de la llegada de cierta gente de la comunidad encabezada por Jacob, que es Santiago,
él había estado comiendo con los creyentes gentiles, pero cuando ellos vinieron, Santiago y su equipo, él se apartaba, se retiraba, se separaba él mismo, debido a que él estaba temeroso de la facción, quienes favorían la circuncisión, quienes favorían, que los creyentes circuncidar a los creyentes judíos. La facción de Santiago, quien es Jacob, hermano del Señor Jesucristo, Yeshua, ellos estaban a favor de la circuncisión, de que los creyentes gentiles se circuncidaran. Y los otros judíos, creyentes judíos, también se volvieron hipócritas o cayeron en hipocresía juntamente con Kefa. Así que ni aún Barnaba, que es Bernabé, fue guiado, también Barnaba fue guiado a extraviarse por esa hipocresía. Pero cuando yo vi que ellos no estaban caminando en la vía correcta, manteniéndose en la línea con la verdad de las buenas nuevas, yo le dije a Kefa, ahí derechito, enfrente de todos: si tú, Pedro, quien eres judío, vives como un gentil y no como un judío, ¿por qué estás tú forzando a los gentiles a vivir como judíos? Repito, si tú, quien eres un judío, vives como un gentil y no como un judío, ¿por qué estás tú tratando de forzar a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos por nacimiento, tú y yo, y no llamados pecadores de entre los gentiles, dice Pablo. Aún así, nosotros hemos venido a darnos cuenta que una persona no es declarada justa por Dios en el terreno de la observancia legalística de los mandamientos de la Torá, sino que a través del Mesías, a través de la fidelidad confiante de Yeshua. Estoy relacionando esto, espero que sea de tu interés. Hay una cita muy importante en el Antiguo Pacto que nos dice que Él, el Padre Eterno Adonai, va a restaurar, a restablecer el tabernáculo caído de David. Esto es parte del tabernáculo caído de David. David tiene que ocupar la posición correcta que le corresponde de todos los escritos que tiene, de toda la historia que conocemos de él. Siempre sale a colación David, sale Saulo de Tarso, y en esta ocasión invitamos a Pedro a Kefa por algo tan importante lo que estaba sucediendo. Había claramente dos facciones, una facción que decía que los gentiles creyentes en el Mesías Yeshua deberían ser circuncidados, y Pablo se opone rotundamente contra otro judío, y Pablo le enfrenta públicamente y le dice: tú estás en el error, tú estás conviviendo mucho con los gentiles. No está mal convivir, por supuesto, con los gentiles, pero cuando viene la facción de la circuncisión, en este caso Jacob Santiago, entonces tú te apartas de los gentiles por temor, y entonces, ¿por qué estás tú, por otro lado, tratando de judaizar, que es la palabra, a los gentiles? Entonces había un doble error según la perspectiva de Saulo de Tarso, y nosotros tendremos que dar cuenta qué es lo que está sucediendo en este capítulo tan interesante, ¿verdad? Nosotros nos dimos cuenta, dice en el verso 16, que una persona no es declarada justa por Dios en el terreno de la observancia legalística de los mandamientos de la Torá, sino que a través de la fidelidad de Yeshua. Pero la fidelidad de Yeshua, la fidelidad de Él, mi fe en Él, pero fundamentalmente la fidelidad de Yeshua para con nuestro Padre Celestial. Esa es la verdad. Por tanto, nosotros también hemos puesto nuestra fe en el Mesías Yeshua,
y nos hemos vuelto fieles a Él. Aquí hay dos cosas. Primero, la fidelidad de Yeshua, nuestro Dios, por lo que hizo Adonai. Y segundo, la fidelidad que nosotros le tenemos a Él. A su vez, para que nosotros podamos ser declarados justos en el terreno de la fidelidad de Yeshua y no en el terreno de nuestra observancia legalística de la Torá o de los mandamientos de la Torá. La observancia legalística de los mandamientos de la Torá no tiene que ver con la salvación. Otras personas también se inclinaron hacia otro extremo. Dicen, es que la Torah ya no prevalece. No, la Torah siempre prevalecerá. Yeshua dijo, yo no he venido a abolir la Torah, sino a cumplir la Torah. Él tenía que cumplirla. Hay dos formas de cumplirla. Uno, lo que la Torah toca, o más bien el Tanaj. Aquí estamos hablando de la Torah. Recuérdate que Tanaj habla de la profecía mesiánica y se cumple perfectamente en Yeshua esa profecía mesiánica. Pero él viene a cumplir la Torah perfectamente bien. La Torah de Moisés siempre estuvo a favor de la Torah de Moisés. Pero aquí se habían alterado las cosas y entonces, bueno, sucedía de una forma en la que tenía que suceder. Recuérdate que se estaban empezando a hacer algunas modificaciones, no de aspectos religiosos, no de conductas, pero sí de interpretaciones que tendrían que prevalecer para que después de lo que sucede en el primer siglo, todo fuese de una manera clara en los siguientes 2000 años, de los cuales tú y yo estamos participando en esos 2000 años. Tendría que haber un encuentro de la magnitud de la que hubo. Aquí no se dice que Kefa responde a ese empuje, esa fuerza que tenía, ese carácter que tiene Saulo de Tarso para poder enfrentar a Kefa, que era el pilar o el baluarte. También lo verá Santiago, por supuesto, y otro lo verá Juan. Básicamente 3 pilares, 3 baluartes. Entonces Saulo de Tarso tiene que enfrentar de esa manera. Recuerda que la revelación que Saulo de Tarso tiene no es por hombre, ni ningún ser terrenal, ningún ser humano le comparte la revelación del Evangelio, de las buenas nuevas, para que él pudiera vivirlas. Entonces la revelación que tiene Pablo lo tiene por allá en Arabia, se desaparece 3 años, después de un tiempo regresa por revelación y sube a Jerusalén. Y entonces visita también a Antioquía y llega Pedro, Kefa, y entonces le confronta directamente de entrada lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, eso es importante lo que entendamos de esta manera. Porque en el terreno de la observancia legalística de los mandamientos de la Torá, ninguna persona será declarada justa. Yo quiero entender 2 cosas importantes que estamos viviendo en la época contemporánea. Muchas personas quieren convertirse al judaísmo. Por supuesto que pueden convertirse al judaísmo, pero el judaísmo no salva como tal. Necesita la invitación o la participación de Yeshua para que el judaísmo pueda salvar verdaderamente a una persona. Entonces, lo único que estamos nosotros aquí es aclarando las diferencias, los puntos confusos para poder llegar a conclusiones en las que todos debamos de movernos, ¿verdad? Hay muchas personas que se convierten al judaísmo y bueno, tienen toda la libertad de hacerlo, pueden circuncidarse si quieren, por supuesto que sí, pero eso no salva a una persona, de acuerdo a Saulo de Tarso. No nos olvidemos lo que está diciendo aquí, pero vamos a ver un poquito una interpretación, aquí lo que nos dice el capítulo 2, verso 14, ¿verdad? ¿Por qué estás tú forzando a los gentiles a vivir como judíos? Eso es bien importante. ¿Por qué Kefa, todo un judío? Tú no eres un pecador dentro de los gentiles, tú eres un judío y además tienes al Mesías. Tienes todos los requisitos para vivir como todo un judío, pero también vivir bajo las perspectivas y las enseñanzas del Mashiach. Aquí existe una contradicción. Kefa, que había estado directamente con el Mesías durante 3 años completitos desde su llegada hasta su partida, padece de una situación en la que fue afectado por la facción que favorecía la circuncisión para los grupos gentiles. Podemos entender un poquito de Kefa sin necesidad de poder juzgar su conducta, su actitud, su temperamento. Aquel Kefa que había negado al maestro antes de la cantada del gallo, como hemos visto todos, lo conocemos en la historia, padece o presenta otra cosa que no estaba bien colocada.
no estamos para juzgar a nosotros a Kefa. Se llama Lashon Hará. No estamos para juzgar a Kefa lo del canto del gallo, la negada de 3 veces, la negación. ¿Cuántas veces le hemos negado nosotros al Mesías? Ni tampoco estamos para juzgar aquí a Kefa porque estaba utilizando esta terminología de poder a los gentiles también favorecer el asunto de la circuncisión. Entonces quería él, de alguna manera, judaizarlos, que es una palabra muy peligrosa, el judaizar. Es una forma muy importante de decir que estamos judaizando a las personas. Hay mucha diferencia entre usar cierta terminología judía, ciertas palabras hebreas, Jesús, Yeshua, ¿verdad? Kefa, Pedro, Shaul, Saulo de Tarso, a querer meter a tirabuzón todo lo contrario. Palabras forzosamente colocadas. El Evangelio no es de fuerza. La buena salvación no es de fuerza. La buena salvación es de ejemplo y con convicción en la Torá y lo que nos está diciendo de esta manera, ¿verdad? Aquí vemos muy bien. Entonces, todo es por gracia. Dice muchas cosas. Y en el capítulo 3 está aumentando de color esto. En el capítulo 3, verso 1 dice, ustedes, Gálatas, necios, tontos, estúpidos, lleva a decir. Mi versión dice, you stupid Galatians. Gálatas estúpidos. Empezaron muy bien. Empezaron a recibir el Ruaj, el Espíritu Divino, para poderse mover en concordancia con las enseñanzas de Yeshua y el entendimiento completo y perfecto de lo que Yeshua nos estaba diciendo a través de la revelación que el Espíritu Santo le estaba dando a Saulo de Tarso. Por supuesto, el Espíritu Santo primero nos va a llevar a la Escritura, a la Tanaj, y Él nos va a revelar las cosas de una forma completa y muy clara, sin lugar a dudas que era lo que estaba sucediendo. Aquí vemos. Vamos a ver una interpretación importante de lo que hace que aquí en el capítulo 2 y en el verso 14. Vamos a ver qué nos dice. ¿Por qué estás tú forzando a los gentiles a vivir como judíos? ¿Verdad? La carta de Gálatas habla de los 3 tipos generales basados sobre un énfasis interesante. La facción de la circuncisión insistía que los gentiles creyentes o los creyentes gentiles debían ser circuncidados para ser parte de la familia de Dios. Los asimilacionistas insistían que los gentiles adoptaran las costumbres judías. Asimilacionistas. Hay gente que nos quiere asimilar. Y Pablo era un acérrimo y un guerrero en contra de las asimilaciones. ¿Qué es asimilarte? Meterte a sus ideas, sentarte en un banquillo y decirte peínate así, vístete acá y hazlo así y hazlo así. Eso es una asimilación. Los asimilacionistas insisten que los gentiles adopten las costumbres judías y asimilarlos dentro de la comunidad judía. Los legalizadores, son otros, enseñaban que hacer lo que Dios demanda les genera mayor estado con Dios. Ya tenemos 2 tipos de personas, los asimilacionistas y los legalizadores enseñaban que hacer lo que Dios ordena o demanda les genera un estado mayor con Dios. Las personas, de acuerdo a esto que nos señalan, vamos a ponernos nosotros a invitarnos también, todos, incluyendo a ti. La persona que te está invitando a ti a decirte que tú puedes generar más gracia de Dios si cumples tal o cual reglamento o mandamiento, estás en una posición más alta que cualquier otro. Eso no es verdad, de acuerdo a esto. Entonces, a esto
En las preguntas de Shaul de por qué Simón Kefa, que Simón Pedro, estaba forzando a los gentiles en Antioquía, eso es la razón por la que es ellos vivir como judíos. Estás forzando. Los forzadores a los gentiles en Antioquía, sucede esto, para que vivieran como judíos. Eso es muy importante que nosotros entendamos esta doctrina de la asimilación y de la, ¿qué será? La doctrina del legalismo aquí, para poder hacer también que los gentiles forzarlos a vivir como judíos. Estamos interpretando básicamente lo que Saulo de Tarso está diciendo, rabino Saulo de Tarso, Rab Shaul le llaman algunos, pues era un rabino, esa es la verdad. Tenía conceptos muy intensos. Estuvo adiestrado a los pies de Gamaliel y nos enseña de qué manera nosotros tenemos que aprender a estudiar, pero también a discutir sabiamente con fundamentos básicos para poder confrontar las situaciones que nos pudieran estar afectando a todos nosotros, ¿verdad? Ahora, en el capítulo mismo del 2, del verso 15 al 16, una persona no es declarada justa por Dios en el terreno de la observancia legalística de los mandamientos de Dios. Esa persona que se ajusta y cumple los mandamientos de la Torá no es declarada salva o justa delante de Dios, de acuerdo a esto. Aquí Shaul pivotea desde defender la autoridad detrás de su presentación de las buenas nuevas para explicar por qué bajo el pacto renovado es erróneo forzar a los gentiles, a los creyentes gentiles, dentro de una observancia legalística de la Torá a través del acto del Brit Milá. La observancia nada más se está refiriendo al Brit Milá, que es la circuncisión. Si tú estuviste atento a lo que dije, entonces aquí la observancia legalística a través del acto es una observancia legalística a través del acto del Brit Milá, que es el pacto. Brit, pacto, Milá, circuncisión para el corte del prepucio, dice aquí, eso es lo que pasa. Desde este verso, que es el capítulo 2, del verso 15 al 16, desde este verso hasta el final de Gálatas, Saulo de Tarso ataca a la facción de la circuncisión mientras defiende el verdadero evangelio en el cual los gentiles necesitan, en el verdadero evangelio, en el cual los gentiles no necesitan volverse judíos, a su vez, para seguir a Yeshua el Mesías. Después de esta breve enseñanza, creo que está muy claro qué es lo que está sucediendo y lo que está pasando. Si nosotros queremos entender esto con más detalle y más profundidad, yo te doy los puntos claves, el punto más álgido, más intenso, el capítulo 2 y el 3, en el capítulo 3 habla más fuerte, en el capítulo 4 habla todavía de esclavitud, habla de los dos pactos, habla del pacto o del asunto de las dos mujeres, que es Agar y que es Sará. Agar representa a Monte Sinaí, que representa la esclavitud, y a Jerusalén, la actual, como están las cosas, mientras que Sará representa a la nueva Jerusalén, la de la libertad. Y siempre el Padre Eterno nos da a escoger dos facciones, dos porciones. No vivas bajo un espíritu de esclavitud, vive bajo el espíritu de libertad que yo aquí te doy. Entonces, el estar alineado a reglas y a leyes es estar bajo un espíritu de esclavitud. Quedaría Pablo está más fuerte diciendo que ojalá se mutilaran los que quieren que ustedes se circunciden, que ellos se mutilen, se corten el prepucio entre ellos mismos para que vean cómo duele y para que vean que no tiene ningún efecto realmente la circuncisión en cuestión de salvación. Por eso, qué bueno que se mutilaran a ellos mismos. Y ellos querían que ustedes se circuncidaran para jactarse de ustedes que ellos eran gente de ustedes y que tenían más adeptos y más seguidores a esa facción. Recuérdate que no hay justo ninguno en toda la Torá, ni uno solo. Todos cometimos errores. Todos los grandes hombres han cometido grandes errores. Y entonces aquí vemos cómo
por la fe del Mesías es lo que obtenemos todas las riquezas de la salvación en Él. Y ciertamente, las buenas obras que tenemos, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. Para que anduviésemos en esas obras que Dios preparó de antemano. Pero las buenas obras nos salvan. La obediencia perfecta a la Torá, según Pablo, Saulo de Tarso, nos salva. La obediencia del Mesías es la que nos salva. Yo puedo alterar todo el mecanismo sacrificial, toda la función que desarrolló el Mesías cuando fue a dar su vida por nosotros. Si yo estoy pensando que si yo cumplo tal o cual regla, entonces estoy en mejor posición que cualquier otro delante de nuestro Dios. Entonces hago vana la muerte del Mesías. Y aquí no aparece lo que está diciendo Saulo de Tarso en el meollo profundo real de las cosas. Pero el meollo profundo real de las cosas es que no podemos agregarle nada a la muerte sacrificial de sangre del Mesías, Yeshua. Por eso es tan importante que nosotros primeramente reconozcamos que Él es el Salvador. Que bajo el sacrificio de Él hemos quedado limpiados, no tenemos que agregarle nada absolutamente a la muerte sacrificial de Yeshua. Y aquí vemos como Pablo, si alguien podía jactarse de lo que era, de lo que había hecho, de lo que sabía, de lo que había dejado, de lo que había dejado por basura, pues era él. Probablemente el que tenía para jactarse más de quién era y qué sabía y cómo lo hacía, era él. Él no se jacta. Lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con el Mesías estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, mas Él vive en mí. Él se crucificó igual que. Dos cosas hizo. Se crucificó ante el mundo y el mundo también se crucificó ante él. El mundo no puede hacer nada en contra de las enseñanzas de Saulo de Tarso. Él está crucificado con el Mesías. Y esa es la única forma en la que tú y yo podemos tener todas las bendiciones de las que el Padre Eterno le dice a Abraham, todas las bendiciones, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Parece que cuando leemos en tu simiente serán benditas, pues no captamos muy bien. Abraham, el padre de los judíos, sí es cierto, de Israel, por supuesto que sí, pero también es el padre de la fe. Así que nosotros tenemos, él tiene una dualidad, una función doble. Es padre de los creyentes circuncidados, por supuesto, pero también es padre de los que siguen al Mesías por la fe sin la circuncisión. No necesitas la circuncisión. Y a Pablo le duele todo esto. Y al final del libro de Gálatas, dice algo, pues, fundamental. Dice aquí, ¿verdad? Ya, dice aquí en el verso 6, capítulo 6, verso 15, dice, ni ser circuncidado, ni no ser circuncidado importa. Porque ni ser circuncidado, ni no ser circuncidado importa. Lo que importa es ser una nueva creación. Te invito a que lo leas. Puedes leer todo el capítulo de Gálatas, léelo 10, 15, 20 veces, las que tú quieras, y irte a los aspectos fundamentales que tienen con esto. A mí me encanta hacer circuncisiones. Es un procedimiento quirúrgico muy bonito. Es un procedimiento maravilloso, lo disfrutas. En una sola ocasión yo hice una circuncisión desde el punto de vista ritual judío, hijo de una persona judía. Bueno, hice de dos judíos recién nacidos. Uno netamente judío, con linaje, de tribu y todo eso. Ningún problema así. Y otra vez alguien que se favorecía por el judaísmo, y ese padre una vez vino conmigo, necesito que me haga la circuncisión, doctor. Perdóname, hermano, pero no te la puedo hacer a ti. Si quieres, se la hacemos a tu hijo, ¿verdad? Porque veo que está súper entrado. Si ya es el 8º día, venga que acá
y le hice la circuncisión. Pero no lo hice realmente desde el punto de vista ritual. A mí me encanta hacer circuncisiones y las recomiendo a los niños que nacen, los vecinecitos. A veces les recomiendo más comúnmente hacer la circuncisión, pero de ninguna manera bajo algo que dice es que la circuncisión te va a salvar. Ni una señal del pacto tampoco. Definitivamente. Si eres una persona judía, entonces sí es diferente. Por siempre prevalece la circuncisión para uno de los judíos. Así yo te lo digo de esta manera. Si te quieres olvidar de la circuncisión, entonces, y no hacer caso a esto, pues no lees la carta de Saulo de Tarso tocante a Gálatas. Gálatas es tremendamente directo, tremendamente fuerte y muy claro, porque claramente le dice finalmente a Kefa, él estaba en el error. Así que la enseñanza de Gálatas creo que debe prevalecer en estos tiempos y debemos de aplicarla tal y como dice. Todo en el amor del Mesías, todo en la gracia del Mesías y en las palabras correctas que Él nos puede enseñar para que nosotros vivamos en conformidad, no solamente con el antiguo pacto, sino con el nuevo pacto, con el Brit Hadashah. Así que el Brit Milá, que es la circuncisión, no prevalece. Y Pablo se opone, y Pablo grita, y Pablo hace movimientos intensos sobre esto y hasta la fecha. Desde el capítulo 1 empieza a preparar a los Gálatas y termina el capítulo 6 diciendo que la circuncisión nada es. La incircuncisión nada es, sino una nueva creación. Eso sí es. Si tú y yo somos recreados en el Mesías, entonces tenemos ya la circuncisión del Mesías. Estamos circuncidados con la circuncisión del Mesías. Por supuesto, que él fue circuncidado el 8º día, como todo judío. Pero la circuncisión que nosotros tenemos es la interior del corazón. El prepucio espiritual ha sido cortado. Ya no más pecado en nuestras vidas, ya no más hombre viejo, ya no más naturaleza vieja. Eso es el prepucio. Finalmente, si tú tienes una circuncisión y sigues pecando, pues tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y la persona que está incircuncisada te puede juzgar y decirte, tú estás circuncidado y estás en pecado. Yo que ni circuncisión tengo y estoy lavado por la sangre del Mesías, estoy limpio. Claro, no lo hace con espíritu de jactancia, sino de humildad y tratando de compartir la riqueza del cielo en la tierra. Una cosa es el cielo y otra cosa es la tierra. No hagamos nada terrenal. La circuncisión es algo terrenal y la circuncisión del Mesías es algo celestial. Haz de cuenta que viene el Mesías del cielo enviado por nuestro Padre eterno y ya viene con los prepucios de todos nosotros en la mano. Ya no te circuncides, no tienes necesidad. Además no tiene validez delante del Padre. Y peor tantito, aquellos que dicen que algo exterior es para obtener más gracia de nuestro Dios, no podemos generar nada de gracia. La gracia es un favor inmerecido. La promesa es por gracia, no es por cumplir la ley. La ley llegó 430 años después de la promesa a Abraham. La promesa está dada. En tu simiente serán benditas todas las naciones. En tu simiente es una promesa. Todavía no llegaba la ley. No tenías que ajustarte a la ley 430 años después para poder tener la promesa. Porque si tú te alineas con la ley y recibes la promesa por la ley, ya no es por gracia. Ya no es por gracia. Ahora sí ya le debes algo a Dios. A Dios no le podemos deber nada, sino más bien recibirle lo que Él nos manda. Espero que esta enseñanza te sirva y fundamentes tu vida espiritual. Y a lo mejor, si no has obtenido alguna cosa en tu vida que estés esperando, cuando te des cuenta de que estamos circuncidados desde que nacemos, no tenemos necesidad de circuncidarnos. Estoy hablando del segundo nacimiento.
que es la recreación a través del Mashiach Yeshua. El que está en el Mesías, nueva criatura es, ya circuncidada desde antes de nacer. Estamos circuncidados por Él. Entonces, movámonos bajo esa gracia y entendamos que las cosas aquí están definidas. Te mando una paz, te mando un shalom y espero que judíos y gentiles, de acuerdo a Efesios 2, conformen un solo cuerpo. Una nueva humanidad. Así dice mi versión. Una nueva humanidad. Sid Roth, que es un judío mesiánico, judío mesiánico, habla de un libro que se llama Una nueva humanidad. No he leído el libro, pero me imagino los fundamentos que tiene. Así que Sid Roth, puedes leer un poco de Sid Roth, tiene su programa muy intenso, muy interesante, invita a judíos, invita a cristianos, habla del espíritu de vida, del Mesías, habla del perdón de pecados, de la nueva creación, ora por las personas y es todo un judío. Entonces podemos entender que no tenemos que inclinarnos a un lado ni hacia otro. Balancearnos, como siempre te digo, y busca la gracia del Mesías, quien nos da el entendimiento. Los tesoros de la sabiduría están ocultos en él. Así que, shalom para ti, porque dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, el Mesías, Yeshua. Estamos justificados para con Dios. Ya no hay más pecado. Hemos sido perdonados, lavados, limpiados y circuncidados en la circuncisión del Mesías. Shalom, shalom. Te mando un poco de música. Espero que estés bien y disfrutes esta tarde. Bekata,